darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos la satisfacción de recibir al presidente del Atlético de Bilbao, del Athletic, Fernando García Macua, al que va a presentar el editor y director del programa Hoy de CNN Plus, el maestro de periodistas Iñaki Gabilondo. Y otro prestigioso periodista, Eduardo Inda, director del diario Marca, será el moderador del coloquio. La tribuna es suya. Muy buenos días, señoras y señores. El presidente del Athletic ha demostrado ese fino sentido del humor, esa ironía extraordinaria, muy bilbaína, al pedir a un donostiarra realista de pro, convicto, confeso, en fin, de nacimiento, incurable, que se ocupe de esta presentación. Bien, es verdad que no tengo me debieron extirpar de nacimiento el germen de la hostilidad, porque la verdad, pues yo soy un gran seguidor de la Real Sociedad de nacimiento y nunca he conseguido tenerle manía al Athletic de Bilbao, cosa que me ha provocado pues algunos disgustos. No todos mis hermanos lo entienden, no lo entiende casi ninguno de mis amigos y, en fin, para este acto respondo a la irónica y amable invitación de Fernando con otra irónica aceptación por mi parte, después de haber perdido permiso a mis hermanos. Ha sido concedido con algunas dificultades. Bueno, el hecho es que estamos todos muy orgullosos, los que queremos de verdad al Athletic. Estamos muy orgullosos de este club, estamos muy orgullosos de este equipo y estamos muy orgullosos también de este momento. En realidad, el Athletic ha sido toda la vida un símbolo que ha ido mucho más allá de su propia frontera, espiritual. De alguna manera, todos nos hemos criado, aunque sea a costa de ser víctimas de este equipo, en torno a esa simbología extraordinaria que el club tenía. Decían que antes todo el mundo era del Athletic, todos, de nacimiento. Luego se iban borrando por una razón o por otra, y fueran de donde fuesen, podían ser de cualquier lugar del País Vasco, de España o de Europa incluso. El Athletic tiene una fuerza especial. En fin, creo que con Fernando se está viviendo un proceso de renovación, atreviéndose a algunas audacias como lo de la publicidad en las camisetas, como traen un entrenador como Caparrós, que no estaba más o menos en la línea de los viveros donde solía el Athletic pescar entrenadores, y preparándose para una importantísima renovación como es la de trasladar el campo de San Mamés al nuevo San Mamés Barria. Me dijo el otro día un amigo mío que venía a ser algo así como si el Vaticano fuera a ser trasladado de sitio. Y en efecto algo así debe ser, dada la enorme y extraordinaria influencia, peso, magnetismo que tiene este estadio para este equipo. El presidente del Athletic, pues, un bilbaíno, abogado, con despacho de abogado, un liberal de estos bilbaínos de toda la vida que dicen que al nacer parecen tener 3 sueños como grandes objetivos en la vida, o ser alcalde de Bilbao, o ser presidente del Athletic, o ser párroco de Begoña. Para lo último hacen falta unas particularidades, en fin, que se tienen o no se tienen, se dan o no se dan. Para el otro, pues hay determinado tipo de procesos a seguir y él ha logrado, creo, el gran sueño de su vida. Le va a resultar difícil, supongo, vivir después de un tiempo que espero largo, porque no sé qué puede un bilbaíno de pro soñar después de haber sido presidente del Athletic. Bueno, la verdad es que el tema de la conversación, el tema de la conferencia, que va a ser en fin, la manera de entender el fútbol y el club de un club como el Athletic Bilbao, pienso que está en el centro de una reflexión que va más allá del propio fútbol. Cuando se decía el fútbol que es un deporte o un espectáculo, decíamos, bueno, el deporte será para 22 que están jugando, espectáculo para miles que están mirando, por tanto es un espectáculo deportivo. Pero después es un negocio, no, porque en el mejor de los casos se evita la ruina, en el mejor de los casos. Es un sentimiento, está claro que es un sentimiento. La gente por el fútbol vive una vibración especial que tuvimos ocasión de comprobar en el caso del Sevilla y del Celta, cuando fueron a bajar a Segunda División y que provocó una contestación pública que casi ningún otro acontecimiento social hubiera podido provocar. En cada equipo los colores tienen una fuerza especial, pero hay algunos equipos que han hecho
bandera de eso de una forma mucho más profunda, enraizando de una manera extraordinaria el club en las tripas de su propia sociedad. 4 equipos que no aceptaron entrar en el sueño de las sociedades anónimas, sueño que ha terminado convirtiéndose en una pesadilla, pues como son el Atleti, el Barça, el Real Madrid, Osasuna, y todos los cuales han querido jugar sus bazas con el sentimiento como uno de los elementos de fuerza extraordinaria. El presidente del Madrid, que está aquí, podrá decir el arraigo que el Barcelona maneja o el arraigo que el Atleti maneja, el Madrid no lo maneja, pero el Real Madrid maneja un sentimiento que está en la línea de como si se sintiera representante del juego del fútbol en el universo, como si fuera el representante de ese juego en el universo que tuviera la obligación de ofrecer lo mejor que el juego puede ofrecer en el universo, y esa especie de compromiso le empuja también con un fuerte sentimiento. En el caso del Barça es evidente y en el caso del Atleti mucho más. Todos los que somos vascos nos sentimos representados por el Atleti. Por eso esa rivalidad Real Sociedad-Atleti me la imagino siempre de una manera un poquito irónica, como un pequeño gag, como un juego para entretenerse, porque en el fondo a todos los vascos el Atleti nos representa. Esa es la verdad. Por eso la conferencia del señor García Maco, que espero con mucho interés, seguro que nos va a explicar que ser del Atleti compromete a una manera de ser, a una manera de jugar, a una manera de ganar y a una manera de perder y a una manera de entender las cosas. Es absolutamente seguro que va a ir por ahí, y es por ahí por donde estamos todos convencidos de que puede tener sentido y salvación este juego maravilloso, como nos lo demuestra pues, la peripecia del Manchester United, que, por cierto, he descubierto que los que tratan de recuperar su alma tienen una bufanda verde y amarilla, como me he enterado hace no mucho, que eran los colores originales de nuestra Real Sociedad. Bueno, y ya vemos cómo las sociedades anónimas y los juegos en la bolsa están teniendo finalmente que ser rescatados por el sentimiento del corazón de los aficionados. Estoy viendo también con mucha ilusión cómo nuestro equipo, la Real Sociedad, intenta regresar a donde solía y que justo en cuanto ha enderezado el rumbo ha empezado a visorar las mieles de la Primera División. Fernando ha sido un hombre con el que se ha puesto final a un periodo verdaderamente complejísimo del Atleti, 5 presidentes, creo, en apenas 4 o 5 años. Él ya está en su tercero y esperamos que dure mucho tiempo más y, sobre todo, que estabilice como parece haber estabilizado al club. En un momento de gran agitación, en un momento tan convulso a todos los efectos, vemos a nuestro Atleti instalado, estabilizado, sereno, instalado bien en la Primera División, en las inmediaciones de Europa y con el sueño del campo muy próximo, con un equipo joven, cuajado, con un entrenador bravo, al que habéis nacionalizado inmediatamente. Está claro que se ha apoderado de él el espíritu de nuestra tierra, el espíritu del Atleti. Así que vamos a escuchar a Fernando expresándole nuestro cariño y, en fin, con la emoción de quien desde tan pequeñito, desde yo qué sé, Manolín Nando, he dicho, Iriondo Venancio Zarraporicio Gainza, que nos atizaron un 7-1 en San Mamés, que yo vi con mi padre detrás de una portería, padeciendo dramáticamente aquel 7-1. Hasta después ya con Dauzic, el Carmelo Uruega, Nay Canito, Mauri Maguregui, Arteche, Marcaida Arieta, Uribe Gainza y otras perlas posteriores, el Atleti, con esa gran raíz, tiene un gran futuro y está en un momento de estabilidad. El presidente que vive este momento de estabilidad y que tanto ha contribuido a hacerla, nos explica ahora las particularidades de este club tan extraño, tan profundo, tan verdadero, casi una religión, una manera de ser, que es el Atleti. Fernando García Maco, presidente del Atleti. Egunon, buenos días a todos y todas, y ante todo y lo primero agradecer a los organizadores de este coloquio por darme la oportunidad de tener esta tribuna tan prestigiosa en Madrid. En segundo lugar, por supuesto, agradecer muy especialmente a Iñaki Gabilondo su presentación y además el tono y el contenido de la misma, que demuestra una evidencia que Iñaki tiene, siendo, como él lo ha dicho, naturalmente como Donostierra de Pro, ferviente seguidor de la Real Sociedad. Sin embargo, ha hecho, y es evidente,
ejercicios constantes y manifestaciones constantes de cariño y de respeto hacia el Athletic. Hoy lo hemos visto todos y lo hemos percibido todos aquí, y eso, Iñaki, de verdad, me llega al corazón y llega al corazón del Athletic también en la medida que yo le represento, porque tú eres uno de esos grandes vascos que nos representa por el mundo y además pues por tu personalidad prestigiosísima en el mundo de la comunicación. Por ello, eskerrik asko, bihots, bihotses, de verdad, de corazón. Muchísimas gracias por la introducción a esta conferencia. Y, por supuesto, también muchísimas gracias a todos y todas ustedes que, bueno, pues han tenido la amabilidad de decidir perder parte de su valioso, sin duda, tiempo para venir a escucharme estas reflexiones que quiero compartir con ustedes como, efectivamente, presidente del Athletic que llega a ese cargo hace 3 años, desde estrictamente, no sé si esa distinción es oportuna, pero yo me voy a permitir hacerla, desde la vida civil, es decir, desde mi vida profesional y sin ningún tipo de contacto previo o relación previa con el mundo del fútbol, con el mundo del Athletic, tanto a nivel institucional del Athletic como, por decir así, del mundo corporativo del fútbol, federación, liga, etcétera, que pues haber sido un aficionado, haber sido un modesto practicante a nivel de aficionado y ser socio y estar vinculado sentimentalmente al Athletic, desde luego en este segundo aspecto, prácticamente desde que tengo uso de razón, y socio pues desde adolescente. Y hace 3 años, por distintas circunstancias, accedo a la presidencia del Athletic por la voluntad de los socios, claro, porque quiero dar ese paso. Efectivamente, yo ahí estoy de acuerdo, y es algo que he dicho yo muchas veces con Iñaki, como bilbaíno, como socio del Athletic, pues realmente tener la oportunidad de presidir el club es un reto inigualable, y yo creo que cualquier persona que tuviera esas condiciones y que pudiera verse en la posibilidad de alcanzar el puesto en el que estoy yo, pues indudablemente lo intentaría. Me encuentro, y yo he de decir que sí tengo una cierta especialidad en ese sentido. La primera vez que yo entro en el palco de San Mamés o que entro en la planta de oficinas del Palacio de Beiganes para sentarme en el asiento del presidente, y no había tenido ninguna otra relación orgánica con el club que la de pagar mi cuota de socio desde hace muchos años y ir a todos los partidos, desde luego todos los de casa y algunos de fuera. En la federación o en la liga me pasó lo mismo. La primera vez que yo tuve el primer contacto con esas organizaciones fue para ocupar el puesto correspondiente al Athletic en la asamblea de la liga o en la junta directiva del Athletic. Entonces eso pues sí me permite, con una cierta, vamos a decir, inocencia, por decirlo así, es decir, no entrar sin ideas preconcebidas, venir de un mundo profesional, pues indudablemente, como nos pasa a todos, marcado pues por mi formación, mi entorno familiar, de una determinada forma de hacer las cosas, me encuentro en este mundo y empiezo a ver cosas que llaman la atención. Pues a mí, efectivamente, y ahí también lo ha dicho Iñaki, los que estamos en la responsabilidad de gestionar cuestiones relativas al mundo del fútbol y específicamente en los clubes, nos damos cuenta que estamos gestionando sentimientos, con todo lo que eso supone. Es decir, que estamos gestionando elementos que muchas personas entienden muy vinculadas a su patrimonio más íntimo, más personal, pero además en lo relativo a la afectividad, es decir, totalmente ajena a cuestiones racionales, lo cual eso ya empieza a determinar especialidades importantes. En segundo lugar, esto es un juego, es decir, hay un elemento aleatorio importantísimo. Cualquier otro, o en muchas otras actividades humanas, la puesta en contribución de medios, de recursos, normalmente garantiza por lo menos un mayor índice de probabilidades de obtener el éxito. En esto, al final, y aquí está algún colega mío que lo sabe perfectamente, esto depende, al final hay un elemento aleatorio determinante en la actividad que se desarrolla. Y luego, en tercer lugar, llama la atención también que esta es una actividad, este es un sector con una trascendencia pública y mediática arrolladora, absolutamente apabullante, que, como decía antes, quienes venimos de la vida civil, permítanme que siga con esa figura, pues nos quedamos anonadados al comprobar el alcance, la trascendencia, el impacto que tiene en la sociedad. Tenemos esos condicionantes, así muy inicialmente
enumerados o planteados, pero tenemos, además, afectan a una actividad, a un sector que tiene en estos momentos unas dimensiones mundiales globales que son absolutamente, bueno, pues sorprendentes, ¿no? Es un fenómeno a nivel global, el del mundo del fútbol, pues ciertamente llamativo. La FIFA habla de 240 millones de jugadores encuadrados en su organización, 1,5 millones de clubes afiliados. A nivel de actividad económica, pues indudablemente se considera por consultoras internacionales serias que el mundo del fútbol estaría dentro de los 20 sectores de actividad más importantes a nivel mundial. En nuestro caso concreto, la Liga de Fútbol Profesional pues nos habla de 10 millones de asistentes en directo a eventos durante la temporada pasada, un impacto económico del fútbol profesional en la economía española del orden de los 10.000 millones de euros al año, etcétera, etcétera. Son cifras absolutamente desmesuradas. Hace poco, y lo comentaba antes, porque es un dato que alguna vez he comentado y a alguno de los asistentes le había llamado la atención, leí una encuesta lo publicó algún medio, que había encargado la Embajada Española en China, en relación o tratando de saber respecto a la población urbana de China el conocimiento que había sobre determinadas ciudades españolas y cómo las relacionaban con España. Bueno, el 10% de la población urbana china conoce determinadas ciudades precisamente por sus clubes de fútbol y por la trascendencia que tienen allí en aquel país las retransmisiones de países, lo cual significa, bueno, pues que relacionaran con España, por ejemplo, Numancia, que es una ciudad que fue una ciudad de hace muchos siglos, sin embargo, algunas otras importantísimas ciudades que, sin embargo, no estaban en aquellas temporadas disputando la primera división, pues no tuvieran ningún tipo de referencia en aquel país. En definitiva, que cuantitativamente estamos ante un fenómeno importantísimo, pero que además tiene una serie de características que lo hacen que tenga todavía más penetración, porque es absolutamente transversal. Es absolutamente transversal en respecto a la llegada que tiene en cuanto a las capacidades intelectuales en los estratos sociales a los que afecta o incluso a las ideologías de naturaleza política o religiosa que para nada determinan que pueda existir, por decirlo así, una desafección respecto a este fenómeno. Y si esto es lo cuantitativo, ¿qué vamos a decir de lo cualitativo, no? Pues cualitativamente yo creo, y todos lo hemos vivido, que la celebración de un determinado evento, de un determinado partido, puede paralizar o movilizar un territorio o incluso hasta, yo creo, y lo digo con el máximo respeto a los representantes de instituciones con gravísimas responsabilidades que aquí nos acompañan, ha habido ocasiones que determinan que se cambie la sesión de un determinado organismo de hora o hasta de día. Y eso cualitativamente significa también que este fenómeno tiene trascendencia. Y es un por decir así, sector y una actividad que está organizada pues en un sector también en el que hay empresas, que serían los clubs, las sociedades anónimas deportivas, cada una con su modelo, con su estrategia, con su dimensión. Unas son auténticas multinacionales, otras tienen mercados más locales y también existen pues, el resto de operadores que normalmente existen en los sectores económicos. Existen la patronal, que sería la Liga de Fútbol Profesional, que luego me referiré a alguna cuestión al respecto. Existen trabajadores muy especiales los trabajadores, pero de trabajadores en definitiva, sindicatos, sus canales de distribución, su regulación específica. Y un sector que va, además, caminando claramente, y no le queda otro remedio, porque efectivamente, se ha constituido una auténtica actividad económica, hacia la aplicación cada vez más intensiva y más específica de criterios de gestión típicamente empresariales. Y a mí sí me gustaría aquí hacer una referencia a lo que comentaba y el umbral en el que estamos respecto a nuestro nuevo estadio. Si hay un icono que representa esta conversión del mundo del fútbol desde simplemente un juego, una competición, a un auténtico sector de actividad económica que debe y que no tiene más remedio que gestionarse desde esa perspectiva y con esos criterios, es el estadio, el campo de fútbol. Pasamos, es
voy a hacer voy a, por reducción al absurdo, de una campa, de un campo de hierba en el que se pintan unas rayas y 22 señores empiezan a jugar hace muchos años, al que luego se van añadiendo pues sillas o gradas o bancos para que la gente lo vea más cómodo, al actual concepto de estadio, que son puntos de encuentro social. Los estadios son puntos básicos de soporte publicitario, de generación de ingresos para el club, son centros de consumo, de divertimento familiar durante el fin de semana, son cada vez puntos más importantes de encuentros profesionales y de negocios, y además hay que decirlo, puntos de prestigio, es decir, un evento celebrado al amparo de un partido o en el entorno de un estadio de fútbol tiene prestigio. Son grandes centros comerciales. La evolución que ha tenido, por ejemplo, el estadio del Real Madrid es arquetípica en ese sentido. El otro día veíamos una foto de los años 50, que está ahí en la zona del antepalco, y la actual configuración del estadio como un auténtico centro de negocios, de actividad, de generación de recursos para el club. Esa transformación, ese camino que ha andado el mundo del fútbol, yo creo que si tiene un icono que lo refleja, como decía, es el estadio, claro, y nosotros ahí estamos efectivamente obligados, a pesar de que el viejo estadio de San Mamés, con casi 100 años, pues sentimentalmente lo vamos a llevar siempre en el corazón. Sin embargo, el Atleti estructuralmente necesita dar ese paso, efectivamente, para no perder esa carrera, y efectivamente el próximo día 26, después de muchos esfuerzos y gracias al compromiso del Atleti y de su masa social, sí, pero desde luego también de las instituciones vizcaínas, de la Diputación Foral, de la BBK, y ahora con la entrada del Gobierno vasco y el Ayuntamiento, va a ser posible el día 26, como decía, próximo de mayo, poner la primera piedra del nuevo estadio de San Mamés. Sí, por lo tanto, la camiseta de alguna manera puede ser el icono del sentimiento. Como decía, para mí el estadio es el icono de esa transformación del mundo del fútbol. Y visto así, sigo con esta pequeña contextualización antes de entrar en luego cómo veo yo el encaje y la viabilidad del Atleti en todo este mundo. Tenemos, como decía, un mundo muy marcado por los elementos sentimentales, muy marcado también por el elemento aleatorio, por la trascendencia, organizado en un sector y en el que además, creo yo, hay determinados agentes que actúan también normalmente en la sociedad, que sin embargo en este mundo tienen un papel relativamente distinto al que tienen en otros ámbitos, y que para mí son los medios y las administraciones públicas. Los medios, igual me meto en terreno embarrado, pero yo voy a exponer con absoluta franqueza mis impresiones al entrar, como decía, en este mundo. A mí me ha sorprendido efectivamente el papel de los medios en este mundo del fútbol y del deporte, porque si yo suponía que los medios, que son normalmente el vehículo por el que determinada realidad llega a la sociedad, en el caso del deporte profesional y específicamente del mundo del fútbol, me doy cuenta que las reglas del juego son otras. No quiero decir que sean ni peores ni mejores, son distintas. Tenemos, lógicamente, hay medios de más rigor y menos rigor, un ámbito en el que es noticia lo que es noticia, pero también es noticia lo que no es noticia, la elucubración, la suposición, y en el que, bueno, al final, como se está trabajando sobre intangibles, que al final son los sentimientos y la percepción de los mismos que tiene la opinión pública, pues efectivamente pueden pasar cosas como las que ayer, después de la reunión que tuvimos en la Liga, con un presidente, cogió un periódico y dice: hombre, joder, resulta que he decidido no renovar al entrenador el año que viene. Y me he enterado por el periódico que lo he decidido, ¿no? Bueno, pues esto, y sin embargo, pues efectivamente esa noticia, que habrá tenido mucha trascendencia en el ámbito de ese club, pues el hecho de que sea veraz o no lo sea, pues resulta inocuo absolutamente, ¿no? Eso a mí,
pues me ha llamado la atención. Igual que esa relación de amor, odio que existe un poco con las administraciones, ¿no? Que el mundo del fútbol está, o un cierto sector del mundo del fútbol, permanentemente pidiendo que venga el Zumosol a arreglar determinadas situaciones y por otro lado, pues bueno, pues las administraciones también, pues existe ahí toda esa realidad un poco encubierta de los, de alguna manera, la utilización que se hace de la capacidad que tiene el mundo del fútbol de poner una ciudad en el mapa, de articular determinadas operaciones de marketing público, etcétera, etcétera. Es decir, hay una relación también muy, yo diría, muy poco clara en general, con muchas particularidades locales, pero que al final, bueno, pues es otra realidad que determinan los medios y las administraciones, y su especial papel en relación con este mundo determinan una realidad peculiar. Y todo esto también, yo llego en un momento en el que es un mundo absolutamente inflacionado. Yo lo tengo que decir, el sector del fútbol, desde luego en España, tiene pues está absolutamente inflacionado y necesitado de algunos mecanismos de autorregulación y de control y de responsabilización también. Y esto, bueno, el otro día leía con ocasión de una eliminatoria europea de un equipo español, unas reflexiones en un medio de un dirigente del fútbol europeo, y yo creo que tenía razón cuando hablaba de que efectivamente en algunos países, yo creo que nuestro también, ha habido y hay una burbuja referida al mundo del fútbol, igual que decía este dirigente. Estamos al borde de una transformación muy grande en el mundo del fútbol profesional en Europa. Nuestro sector está en una burbuja especulativa, que aún no ha explotado. Ha explotado la de Internet, la burbuja financiera, la burbuja inmobiliaria, la del fútbol no. Es preciso diseñar un sistema de reglas para evitar el crack. Hay que definir las reglas del equilibrio presupuestario de los clubes en relación directa a los recursos propios. En el fútbol, el fair play financiero debe comportar un límite. Yo comparto plenamente esta reflexión, pero es una realidad que está ahí. Aquí, y con esto cierro una cita que se podría resumir en que el mundo del fútbol es un núcleo de actividad generador de muchos recursos, pero debe compatibilizar esa capacidad de generar recursos con la gestión racional de los mismos y terminar administrándolos y distribuyéndolos mejor y con una participación más directa, eficaz y responsable por nuestra parte. Y todo esto, reconozco que muchas veces no es fácil cuando todo ese entorno al que me estaba refiriendo antes presiona en el sentido de atender necesidades a muy corto plazo. Pero yo creo, efectivamente, que la viabilidad racional, razonable del mundo del fútbol en nuestro país pasa por, efectivamente, generación de recursos, por su gestión racional y por establecer mecanismos de control y responsabilidad cuando no se dé esa gestión. Y, desde luego, de solidaridad para que haya equilibrios entre los distintos agentes que compiten en el mundo del fútbol profesional. Eso requiere organización, claro, porque se da una peculiaridad también en este mundo del fútbol. El resto de agentes que confluyen en el mundo del fútbol profesional en España están perfectamente organizados. Los futbolistas, los árbitros, los medios tienen sus reglas del juego, los intermediarios, y los clubs, al final, somos los únicos que, por nuestra propia responsabilidad, tenemos quiebras o fallos en lo que es nuestra estructura organizativa en sentido de tener eficacia. Bien, y en todo este contexto y tal, ustedes me dirán, pues vaya lío. Pues en este lío está metido el Atleti. Está en este entorno complejo, muy poliédrico, con muchos agentes que influyen, muy cambiante. Está el Atleti con sus 112 años de antigüedad, con su estructura como club deportivo, con sus 34 títulos, su subcampeonato de la UEFA del año 77, en primera todas las temporadas, y desarrollando su actividad, como decía, como club deportivo y con una filosofía especial en todo este contexto, y además al amparo o bajo la vigencia de una normativa
legal que realmente está pensada para otro estereotipo de club o de sociedad anónima deportiva. ¿Por qué? Porque nosotros somos club deportivo y además de formación. Y hay algunos aspectos de la normativa que en ese sentido, bueno, pues hacen que nosotros estemos fuera del estereotipo y eso normalmente pues tiene consecuencias. Y cuando yo estuve en la subcomisión del Congreso de los Diputados referida a la reforma de la Ley del Deporte, reflexioné sobre esta cuestión. Nosotros, igual que el Real Madrid, igual que el Barcelona, igual que el Osasuna, a la hora de convertir, a la entrada en vigor de la Ley del Deporte, no porque no quisiéramos, sino porque podíamos, porque estos clubes habían tenido una gestión razonable en los 5 años anteriores, pudimos mantenernos como club deportivo. El resto de competidores en el mundo del fútbol profesional se transformaron obligatoriamente en sociedad anónima deportiva. Bien. Precisamente a las entidades que venían con antecedentes de gestión razonables, la razón para no tener la obligación de convertirse es que no habían tenido pérdidas en los 5 ejercicios anteriores, en contra de lo que podía ser lógico, se impuso a los clubes deportivos un régimen de responsabilidad, que es un mecanismo de control de la gestión, que a mí no me parece mal. Se impuso un régimen de responsabilidad a los directivos de los clubes deportivos de manera que responden de una manera personal, directa y objetiva, es decir, sin que sea necesario ningún mínimo indicio de negligencia, de las resultas económicas de su gestión, es decir, de las pérdidas que puedan ocasionar durante su gestión a la entidad. A mí, insisto, que eso no me parece mal. No me parece mal si en el ámbito de las sociedades anónimas deportivas existen mecanismos directos o indirectos de responsabilidad o de control que determinan que al final los parámetros de gestión tengan que ser necesariamente los mismos. Porque la evolución legislativa, la aparición de la ley concursal y otra serie de modificaciones en la normativa mercantil general, que es la aplicable a las sociedades anónimas deportivas, ha determinado en este momento pues, que efectivamente exista un régimen de responsabilidad extrema, como decía, objetiva y limitada, personal de los directivos de los clubs, y otro régimen en el que, bueno, pues efectivamente es muy difícil determinar el alcance y la forma de hacer efectiva en muchos casos de la responsabilidad de gestores de sociedades anónimas deportivas cuando no existe una gestión eficaz. Bueno, y eso a mí me parece que ya determina una diferencia, estamos fuera del canon, igual que está el Madrid, el Barcelona, el Osasuna, y ya determina una primera diferencia. Pero es que hay otro segundo aspecto normativo que a nosotros nos penaliza y que tiene que ver también con otra característica nuestra, que es nuestra condición de clubs formadores. Nosotros que tenemos efectivamente una plantilla fundamentalmente formada por jugadores formados en nuestra cantera, otros pues hemos fichado de clubs de nuestro entorno, también en edad joven, que es un poco nuestra pretensión, no podemos reflejar en balance el valor de esos activos. ¿Por qué? Porque los hemos formado nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos activar los gastos de formación que hemos invertido a lo largo de muchos años pues en un Fernando Llorente, en un Fernando Amorebieta, en un Javier Martínez, en un Iker Muniain. ¿Por qué? Porque los hemos formado nosotros haciendo un grandísimo esfuerzo año a año, sufragando los gastos de Lezama y de formación. Nosotros lo que hemos pedido, y esta reflexión la hice también en sede de la subcomisión, lo que hemos pedido es que en la medida en que haya jugadores que aparezcan en nuestro primer equipo y se consoliden, no digo cualquiera, los que se consoliden en nuestro primer equipo, podamos activar una parte de los gastos que hemos invertido en su formación. ¿Eso qué nos permitiría? Primero, tener un balance más sólido, con todas las consecuencias que eso. Nosotros estamos operando como empresas ante los operadores financieros también, pero también tiene relación con el régimen de responsabilidad al que nos referíamos, en el que al final, por decir así, esa exigencia de responsabilidad está referida a un concepto puramente contable, como es el saldo de los fondos propios de la entidad al entrar y al salir en la gestión. Por lo tanto, dentro de todo este contexto, el Athletic, además, está dentro de todo ese mundo tan complicado del fútbol, dentro de lo que es la normativa positiva por la que se regula, también, de alguna manera, un poco en el extrarradio de lo que es la concepción estereotípica que el ordenamiento
determinada. Entonces, me dirán ustedes, pues usted ha venido aquí a contarnos penas y a decir que echan la persiana en cuanto puedan. Pues no. Vengo a partir de aquí a reivindicar la viabilidad del modelo del Atleti y de su realidad, pero no por cuestiones meramente afectivas, sino por, creo, sólidas razones de tipo racional y hasta pragmático que voy a tratar de denunciar. En primer lugar, hay que decir que el Atleti, y yo creo que Iñaki Gabilondo ha hecho una exposición en ese sentido, pues que refleja lo que se percibe claramente en la sociedad vasca, tiene efectivamente unos índices de afinidad con nuestra sociedad absolutamente apabullantes. Desde el punto de vista cualitativo, su peso en nuestro entorno y el apoyo que tiene, el enraizamiento que tiene nuestro entorno es absolutamente trascendente, pero está vinculado específicamente a notas características de su naturaleza. El hecho de ser un club deportivo, un club de cantera, con una filosofía especial, le da un grandísimo arraigo en la sociedad y le da hay una gran intercomunicación entre nuestra sociedad y el Atleti, incluso de aquellos sectores de la sociedad a los que el fútbol no les interesa lo más mínimo, y yo creo que todos conocemos ejemplos al respecto. Tenemos una base efectivamente muy vinculada a elementos afectivos, pero también con un sentido muy pragmático de lo que es la gestión de esos sentidos afectivos. Y además, otra gran fortaleza, y la última que expongo del Atleti, es su carácter absolutamente transversal y aglutinador en nuestra sociedad, una sociedad también que refleja muchas sensibilidades y que muchos o cada uno podemos entender casi hasta de una manera. Sin embargo, en esta cuestión, el sentimiento de afinidad, de apoyo, de soporte al Atleti es absolutamente transversal y unánime. Yo creo que con unos índices de unanimidad que son desconocidos, desde luego, en otras zonas y respecto a otros clubes. Y con todo esto, como decía, ¿es viable nuestro modelo? ¿Tiene sentido? ¿Vamos a convertirnos en una antiguaya de museo? Yo creo que no. Y decía que iba a aportarles a ustedes elementos o datos que yo creo, desde el punto de vista estrictamente objetivo, que sustentan nuestro modelo y nuestra viabilidad. Eso sí, y lo digo ya desde el principio, si lo gestionamos bien, racionalmente, con responsabilidad, con eficacia y con los pies en el suelo, claro que sí, porque eso es básico, no para gestionar el modelo del Atleti, sino para gestionar pues, cualquier entidad u organización. Yo creo, en primer lugar, que la actual coyuntura socioeconómica nos va a dar oportunidades. ¿Por qué? Pues porque, bueno, es un poco, banalizando la cuestión, se ha dicho que los tiempos de vivir por encima de las posibilidades han acabado, pero no en el mundo del fútbol, sino en la sociedad en general. Eso es lo que dicen los expertos, que es parte del origen de la crisis esta, ¿no? Que las sociedades han vivido por encima de sus posibilidades. Bueno, pues yo creo que el hecho de que en el mundo del fútbol también se haya acabado eso, en el que esos modelos basados en la huida hacia adelante, en fichajes basados en el crédito fácil, etcétera, eso está condenado a redimensionarse radicalmente o al fracaso más estrepitoso. Está viniendo ese redimensionamiento y efectivamente tiene que ser así por la viabilidad, la racionalidad y la perdurabilidad del sector del fútbol en España. Yo no estoy cuestionando los modelos sólidos y bien gestionados que se basan en fichajes, sino los que están mal gestionados, los que se basan en el corto plazo, los que se basan en la urgencia, los que se basan en nos endeudamos y ya veremos a ver qué pasa. No estoy reivindicando las bondades de un modelo sobre otro, sino estoy reivindicando al final que hay que poner en valor, y lo que va a perdurar son los modelos y los parámetros de gestión eficaces, razonables, racionales respecto a los aventurados. Por eso decía que en el sistema también faltan, y me permito ahí un pequeño excurso, mecanismos indirectos de control, que son las exigencias de responsabilidades, cuando efectivamente, pues a pesar de todo, bueno, pues no se cumplen esos parámetros.
frente a ellos, nuestro modelo, por una razón propia de nuestro modelo, que es un modelo de cantera, nos ha impedido acudir a esas prácticas, porque, claro, nosotros un modelo de cantera es sembrar para recoger, tener paciencia y hacer una gran labor didáctica entre nuestra base social de que nuestro modelo exige ser coherente y, por tanto, en ocasiones esperar. Por lo tanto, el entorno socioeconómico nos va a nosotros, que estamos bien dimensionados económicamente y que tenemos un patrimonio saneado, nos va a favorecer. Y, en segundo lugar, nos va a favorecer también la cuestión relativa a los modelos de cantera y los modelos de cantera que se están poniendo en valor en este momento. En términos genéricos, lo podría decir, efectivamente, en muchas ligas europeas en este momento existe una preocupación, que es la de que el resultado de esa política sistemática de importación de jugadores hacia esas ligas está produciendo un debilitamiento de las selecciones, y eso está produciendo un movimiento en distintas federaciones que posiblemente cristalice en el futuro o a medio plazo en la obligación de alinear un determinado número de jugadores seleccionables en cada liga por el país o el Estado al que la liga pertenece. Eso a nosotros nos va a venir bien, la famosa norma del 6+5, ¿no? Eso a nosotros nos va a venir bien porque va a suponer, de alguna manera, un mecanismo de ajuste a lo que supuso la aparición de la ley Bosman, que en su momento pues tanto daño nos hizo. Pero es que además dentro de los modelos de cantera, los organismos internacionales del fútbol están valorando, y a mí me parece muy razonable, los modelos de cantera vinculados al territorio en el que ese club sociológicamente tiene su base. Aquí voy a hacer una cita que me parece obligada, pero que yo creo que es un ejemplo muy gráfico y muy claro de lo que estoy queriendo decir. Es una intervención de Michel Platini en una reunión de ministros de deporte de la Unión Europea que tuvo lugar en Biarritz a finales del 2008 y que a mí me llama particularmente la atención porque él pone el dedo en la llaga en un tema delicado. Muchas veces criticamos, o se critica, y está socialmente desvalorizado, la práctica de determinadas corporaciones multinacionales que utilizan pues, mano de obra infantil, etcétera, barata, en determinados países del tercer mundo. Bueno, lo que viene a decir Platini es que en el mundo del fútbol parece que también hay determinadas corporaciones multinacionales que han caído en la tentación de hacer esa práctica con alguna variante. Leo la cita del señor Platini. Decía: hoy en el mundo y en Europa se trafica con niños. No quiero andarme con rodeos porque la situación es seria. ¿Cómo se puede llamar de otra forma que niños de 12 y 13 años sean sacados de su ambiente y de su cultura para unirse a negocio a cambio de dinero? Eso es lo que está pasando en el fútbol. Junto a la FIFA estamos estudiando remedios, pero ya se pueden tomar medidas para prohibir los traspasos internacionales de menores, incluso dentro de la Unión Europea. Dice, esto tiene consecuencias desastrosas en los centros de entrenamiento y en la salud psicológica y la educación de los jugadores jóvenes. Él ahí hace, entre estos dos párrafos, él habla de, pues eso, de la expatriación de críos al final de países del tercer mundo, de África o Latinoamérica, al primer mundo. Cuando uno sabe que menos de 1 de cada 10 jugadores de los centros de entrenamiento llegan a tener una carrera profesional en el mundo del fútbol, se puede entender la naturaleza precaria de esta situación y la importancia de una educación que prepare a los jóvenes para una vida más allá del fútbol. Es en este contexto en el que queremos prohibir los traspasos internacionales de jugadores de menos de 18 años dentro de la Unión Europea. Esto no es un obstáculo para el libre movimiento de trabajadores, sino que está relacionado con la ayuda que necesitan muchos jóvenes que están en peligro. Cierro la cita. La cita, bueno, pues es realmente cruda, pero refleja una situación que existe. Y, por tanto, lo que aquí subyace es que los modelos de cantera sanos, aquellos que normativamente se pretende potenciar, y que yo creo que se debe potenciar, son los que se basan en una vinculación de trabajo con niños y jóvenes y el arraigo de estos con el territorio y la sociología, tenga esta la dimensión que tenga, porque cada club podemos efectivamente tener la dimensión sociológica y territorial que queremos tener, en el que el club formador desarrolla su actividad. Es evidente que nosotros desarrollamos nuestras actividades en ese ámbito, es evidente que jugadores españoles pueden entrar dentro del ámbito sociológico de nuestros grandes clubes, pero puede ser más dudoso que un niño de Costa de Marfil con 11 años pues tenga alguna vinculación con el Liverpool o con el Chelsea o con el Hamburgo o con el Milán
y que sea procedente, que sea desarraigado de su hábitat, de su sociología, de su familia, simplemente para ver si es posible que tenga una carrera en el mundo del fútbol. Por tanto, nosotros que tenemos, y también subyace, perdón, en este mensaje de Platini, que son modelos de cantera vinculados al territorio en el que se desarrollan y, además, aquellos modelos que no descuidan la formación integral de aspectos personales y académicos de los jugadores, teniendo en cuenta los pocos que llegan a poder tener una vida profesional vinculada al mundo del fútbol, pues es una exigencia casi obligada de los clubes que nos dedicamos a esto, en la medida en que, si no, estamos siendo efectivamente fabricantes de ilusiones y, en la medida que podemos, de jugadores, pero también de una legión de fracasados sociales, ¿verdad? Y entonces yo creo que eso también es nuestra responsabilidad. Y ahí tenemos, efectivamente, puesto en valor lo que es y lo que pretende ser el modelo de Lezama, en el que efectivamente queremos fundamentalmente formar personas. Y yo creo que hay muchos ejemplos de la actividad del club en ese sentido, con los convenios que tenemos con centros educativos, la atención que hay a las familias y a su entorno. Y si además de eso podemos formar jugadores, pues nuestro objetivo estará cumplido. Y un proyecto y un modelo de cantera en el que no somos conformistas. En el año 70 fuimos innovadores a la hora de organizar Lezama como algo más que un lugar físico en el que los jugadores entrenaban, sino como un centro de formación integral, y ahora queremos seguir, como hemos seguido durante estos 40 años, en un proceso de evolución y de mejoras continuas. Además, con un apoyo absoluto de nuestra masa social, por cuanto eso se hizo público en Bilbao hace poco, el apoyo de nuestro modelo entre nuestros socios y aficionados es abrumadoramente mayoritario. Es decir, los que serían o fueran partidarios de un cambio son, pues, prácticamente una opinión marginal, respetable, pero marginal. Yo, para terminar, he querido dar unas pinceladas de por qué, en todo este mundo tan complicado y tan complejo, creo que el modelo del Athletic es viable y es perdurable. No lo tenemos fácil, no está todo hecho, tenemos que ser inconformistas, tenemos que estar permanentemente en movimiento, percibiendo lo que viene, pero yo estoy seguro, y esto no es un artículo de fe el que hago, que el modelo del Athletic es perfectamente viable. Se encardina, además, en parámetros que están siendo puestos en valor en este momento, como decía antes. La previsible evolución del sector a medio plazo en España y la rigurosa gestión que tenemos que hacer en el Athletic nos permiten vislumbrar, yo creo, un entorno, si no favorable, sí, por lo menos no hostil a nuestro modelo estratégico. No hostil, digo, en el sentido de que vamos a poder tener facilidades o ventajas competitivas respecto a otros operadores. Eso sí, y lo tenemos que tener muy claro, tenemos que gestionar ese modelo nuestro, en el que además estamos tan convencidos todos, de una manera austera, responsable, eficaz, con sentido pragmático. Sobre esas bases, yo estoy convencido, no sé si les habré sabido transmitir esa convicción a todos ustedes, de que nuestro modelo es viable y que va a seguir, por tanto, aglutinando durante muchos años a nuestra sociedad en torno a un club que es el Athletic y a sus valores. Muchas gracias a todos, eskerrik asko. Bueno, damos comienzo al coloquio con la primera pregunta, que es de José María Martínez Gallego, de la mesa de prensa, que lanza un pequeño dardito. ¿Cómo se encontró al club cuando lo dejó la anterior presidenta? Bueno, yo me encontré, sí, me encontré al club con, efectivamente, bueno, las épocas, antes lo ha hablado el introductor, las épocas de inestabilidad o de inseguridad o de casi hasta de urgencias en lo deportivo, pues determinan que las prioridades no sean las del medio o el largo plazo, ¿no? Y entonces
bueno, pues efectivamente podían existir cosas o cuestiones pendientes, porque lo más importante era mantener la categoría en aquella época. Yo recuerdo, siempre lo digo, que el primer partido oficial que juega el Atleti desde que entramos nosotros a la directiva fue el siguiente a habernos salvado de bajar a segunda división por gol a veras. Es así. Entonces, bueno, pues te encuentras un club que ha estado luchando desesperadamente por eludir el descenso durante 2 temporadas seguidas, y un ambiente de inestabilidad institucional y de cierta zozobra y hasta de cuestionamiento de lo que son las bases constitucionales o fundacionales del mismo, ¿no? Entonces, bueno, eso determina, pues eso, situaciones y especialidades que nosotros hemos tratado de asentar y corregir. Y la siguiente pregunta es un tanto más cachonda. Dice José María Martínez Gallego: ¿ha sopesado la posibilidad de habilitar alguna zona en San Mamés para dedicarla a cementerio de leones, al igual que ha hecho el Atlético de Madrid con sus sufridos socios? Bueno, no, nosotros en el estadio actual no tenemos sitio para prácticamente para nada. Y en el nuevo pues estamos todavía un poco en la fase de explotar, de determinar los usos que vamos a darle. Desde luego esa no es una de las prioridades nuestras. José María Martínez, de la Mesa de la Prensa, hace una pregunta que, no por reiterada en los últimos años o décadas, sigue siendo pertinente. ¿Considera viable la incorporación en el futuro de algún jugador extranjero a las filas del Athletic de Bilbao? Mira, yo ahí voy a ser claro. Nosotros, eso nunca va a depender de la voluntad o de la intención de un presidente del Athletic, sino de lo que sus socios y su masa social determinen en cada momento. Y en este momento, yo lo he dicho antes, hemos hecho una encuesta hace poco con una amplísima, hemos hecho una encuesta a todos nuestros socios y hemos tenido un índice de respuesta que prácticamente, me dicen los sociólogos, yo no soy entendido, del 24%, 22%, que eso significa que los datos son prácticamente absolutamente fiables. Y como le decía, prácticamente el 100% de nuestros socios en este momento no son partidarios de dar ese paso. Ahí yo creo que va a tardar muchísimo si alguna vez se da ese paso, pero va a ser por la voluntad de los socios del Atleti, y no solo de los socios del Atleti, sino de ese entorno social del Atleti que determina tanto también la voluntad del club. Pues son conscientes de que sin incorporar extranjeros el equipo no podrá ser nunca competitivo al estilo de lo que lo era en los años 80. Bueno, nosotros consideramos que nuestro modelo es perfectamente viable, lo consideramos nuestro, ni mejor ni peor que el de los demás, estamos muy orgullosos de él, y la competitividad nunca se sabe cómo se va a alcanzar, si por la vinculación y, por decir así, la relación afectiva de los jugadores, su compromiso, o por efectivamente traer un señor de, no sé, con todos los respetos, de Costa de Marfil o de Namibia. Yo lo que le digo es que el Atleti lleva 112 años compitiendo muy dignamente, todas las temporadas en primera, y con pretensiones de seguir estando ahí. Y ahora otra pregunta que, no por reiterada, deja de ser pertinente. El interpelante es anónimo, pero cuestiona: ¿veremos algún día la selección española jugar en San Mamés? Bueno, yo lo he dicho también. Esta es una cuestión que va a depender. El Estadio de San Mamés es, efectivamente, el Atleti no organiza partidos internacionales, eso es lo primero. Entonces, lo segundo, el Estadio de San Mamés es del club y, por tanto, de sus socios. En la medida en que sus socios, en un momento determinado, porque la realidad sociológica camina en un sentido o en otro, vean eso como factible, pues se hará. Y si la federación... Perdón, quiero hacer una aclaración. Este es un club muy abierto, muy participativo, en el que nosotros tenemos clubs, igual que es el Real Madrid, por nuestra propia naturaleza de asociación, absolutamente permeables a la voluntad de nuestros asociados. Es decir, es la que determina absolutamente todas nuestras actuaciones. ¿Y si la Federación Española propone jugar un partido internacional en San Mamés, bueno, pues van a hacer un referéndum? Nosotros le garantizo que tenemos... Y lo digo de verdad, tenemos perfectamente tomada la temperatura a lo que es la voluntad de nuestros socios en relación con muchas cuestiones. Cuando exista evidentemente una sensibilidad
significativa en ese sentido, yo creo que será un paso natural y que, mire, también le digo una cosa, estas cosas yo creo que se les da mucha más importancia fuera de Bilbao y fuera de Euskadi que allí, que lo vivimos y lo hablamos con muchísima naturalidad. Ustedes les dan más importancia a cosas que allí tienen una importancia mucho más relativa. Pero que me parece normal, porque la perspectiva que tenemos unos y otros de lo... ¿Cómo está la sensibilidad al respecto? Pues en este momento yo no he percibido ningún estímulo en ningún sentido, ni en que sí ni en que no, se lo digo con sinceridad. Julio Vidal, del Club Internacional de Prensa, pregunta ¿cuánto deben los clubes españoles a Hacienda? Y la segunda pregunta, que tiene que ver con la anterior, ¿deberían ser más transparentes las contabilidades de los clubes? Bueno, yo le voy a decir, yo no sé los demás, yo le digo que nosotros tendremos pendientes de liquidar las retenciones de este trimestre y el IVA también de este trimestre, pero nosotros estamos absolutamente al día es decir, que todavía no ha llegado el plazo de liquidación, nosotros estamos absolutamente al día en nuestra situación fiscal, la situación que tengan los demás, pues lo ignoro. En cuanto a la transparencia, nosotros estaríamos encantados, efectivamente, yo antes he hablado, yo creo que vamos a eso también en la Liga. Vamos hacia efectivamente el juego limpio. El juego limpio tiene trascendencia financiera también, ¿no? Y en cuanto a criterios y parámetros de gestión, y efectivamente eso exige transparencia y fidelidad por parte de todos, y luego también consecuencias para los incumplidores, claro, responsabilidad. Y José Luis Sastre plantea cuál es su opinión sobre la creación de una Liga Europea. ¿Y le gustaría que el Athletic... Bueno, yo creo, ese es un modelo o un proyecto que no veo en este momento viable. Creo que en las ligas de cada país, y específicamente en la nuestra, queda mucho camino todavía por organizarlas de una manera mucho más racional y mucho más eficaz para todos. Yo creo que estamos en un proceso incipiente de dar pasos en ese sentido, que hay una serie de clubes importantes que yo creo que estamos comprometidos a que finalmente cristalice en algo distinto a lo que tenemos en este momento. Usted ha hablado antes del carácter transversal del Athletic. ¿Se siente usted de alguna manera el último dique de contención frente a los intentos abertzales de introducirse en la Junta Directiva? No, yo no creo yo que eso es así. Siempre se ha dicho, yo no lo he percibido, que hay o ha habido pretensiones de determinados grupos de colonizar de alguna manera el Athletic. Yo lo que vivo es una realidad, yo creo que aquí tenemos un reflejo de eso. Yo lo que vivo y lo que percibo es que el Athletic es una de nuestras grandezas y no la debemos y no la vamos a perder, porque en ello va la propia existencia del club. El hecho de que sienta como propio, efectivamente, desde el Abertzale hasta el representante más extremo de la derecha más recalcitrante, bueno, pues eso nos da, pero todos sintiendo como propio el Athletic, y eso es así, y abarca todo el arco intermedio, eso nos da a nosotros una grandeza y una fortaleza a la que no, iba a decir de la que no nos podemos permitir el lujo de renunciar, porque esa es, insisto, una de nuestros grandes anclajes en nuestra sociedad. Jesús de la Fuente de la Peña, Gorrizuría de Madrid, pregunta ¿qué actividades de promoción está realizando el Athletic de Bilbao en los países emergentes, en China, India, en todo Asia? Bueno, efectivamente, nosotros ahí tenemos tenemos de momento una cierta preocupación teórica por ver cómo encaramos eso. Sí le digo que nosotros hemos tenido 2 años efectivamente de asentar un poco lo que era la situación del club a nivel de gestión, a nivel deportivo, a nivel social. Tenemos el grandísimo proyecto del nuevo campo y efectivamente pues tenemos una cierta inquietud ahora por empezar una reflexión para en Lezama poder encarar los próximos 20 o 25 años desde bases sólidas y muy consensuadas, y tenemos por ahí otra serie de actividades, como puede ser esa, pero que están quizás en un segundo plano en el orden de las prioridades, ¿no?, en este momento. Y otro interpelante anónimo, debe ser muy del Athletic, dice ¿qué pasa por la cabeza de un presidente cuando su equipo ha sido vapuleado? Y se refiere a la final de Valencia
o al partido de Bruselas y la afición se queda en el campo jaleando Athletic, estamos contigo. Dice, estuve en ambos partidos y se me puso la carne de gallina. Pues efectivamente, yo lo tengo dicho, yo creo que uno de los momentos más emocionantes de la final de Valencia fue cuando el equipo ya derrotado sobre el campo y sufriendo mucho en esos últimos minutos, pues toda nuestra afición cantó unánimemente eso de Athletic beti zurekin, Athletic siempre contigo, ¿no? Pues esa es es una prueba palpable de lo que es la naturaleza del Athletic y la profundidad y el, vamos a decir, y el grandísimo nivel de los lazos afectivos inmateriales que le unen con su afición. Yo creo que esa es una muestra más, pero una muestra muy, muy, muy significativa, sí. Yo no sé si el secretario de Estado para el Deporte tiene algo que decir sobre las quejas que ha expresado. No he expresado quejas, he expresado reflexiones. Lamentos. Fernando García Macua, que la verdad es que opera con jugadores españoles y, en fin, contablemente al menos, pues eso opera en detrimento de su equipo. Bueno, y del Barcelona y de algunos más, y del Madrid, en los jugadores de cantera que tiene, etc. Buenos días y felicitar a Fernando García Macua por su intervención. He de decir que yo le he tratado poco, pero le he tratado a fondo y le tengo un enorme respeto. Desde que leí cuál eran los principios fundamentales de su campaña electoral, cuando se presentó a la presidencia de Athletic, hasta la relación que hemos ido manteniendo a lo largo de estos años, y hay que reconocerle ese punto de mente abierta, capacidad de diálogo y de innovación, que, como decía Einstein, en tiempos de crisis es lo más importante que hay. En ese sentido, yo creo que es una de las personas que pueden ayudar y están ayudando ya a lo que podríamos denominar volver a pensar, repensar el modelo del deporte profesional, porque de su intervención lo único que cabe deducirse, lo único no, hay algo que se deduce instantáneamente, y es que el modelo del deporte profesional en España ha evolucionado mucho desde que se hizo la ley del deporte hace 20 años, y creo que es necesario un cambio, y por eso se ha propuesto una ley del deporte profesional desde el Gobierno, pero sobre todo a través del Parlamento, con una subcomisión en la que, bueno, pues yo creo que hay consenso en el sentido de decir hay que repensar, hay que cambiar el modelo de deporte profesional. Él ha sacado en su intervención una serie de aspectos a los que no es el momento de referirme. Lo que sí estoy contento es que la hoja de ruta que habíamos marcado permite tener muy cercano un instrumento, en cuanto acabe el trabajo, la subcomisión del Congreso, para poder presentar esa ley del deporte profesional, que tiene un punto clave, un arco de bóveda, que ha dicho él: control económico en la gestión de los clubes. Siempre hago aquí una salvedad. La labor que hacen los clubes, sociedades anónimas deportivas, hacia la sociedad es magnífica, porque todos tienen canteras. Otra cosa es que las aprovechen mejor o peor, pero a los clubes no se les puede culpabilizar solamente, oiga, qué mal gastan, qué manirrotos son. Eso posiblemente sea verdad, y no voy a dar datos de Hacienda porque no es el momento, pero lo que sí es bien cierto es que si hacemos un auténtico órgano, o llamémosle regulador, órgano de control económico, avanzaremos mucho. Y yo creo que es otra de las partes de su intervención. A partir de ahí, ¿qué voy a decir? ¿No? Que yo creo que de pequeños, por lo menos en Madrid, todos éramos un poco bastante la Athletic de Bilbao, con los cromos, con las chapas y con todo esto, que es un sentimiento que, afortunadamente, esto no es como la industria de entretenimiento que es en Estados Unidos el deporte, que el que viene a hablar de franquicias pues puede ser permitida, pero por supuesto, pero aquí hay algo más. Hay que buscar el punto de equilibrio entre el sentimiento que decía Iñaki Gabilondo y la realidad de la actividad económica, y a partir de ahí que tenemos un futuro bueno si sabemos aprovecharlo, y que coincido con él que quizás el momento de la crisis económica, curiosamente en este sector, pueda venir bien para poner los pies sobre el suelo y hacer conjuntamente una mejora del deporte profesional. Y nada más, y felicitar a Athletic por ese espíritu que tiene y ese sentimiento que lo tiene tan acendrado. Muchas gracias. Radio Euskadi hace una pregunta que tiene bastante vigencia, habiéndole visto jugar el pasado sábado en el Bernabéu. Habla cuál es el futuro de Yeste. Dice, ¿lo seguiremos viendo en el Athletic o se ha perdido ya la oportunidad? No, usted se refiere al partido del otro día, pero los dirigentes tenemos... Pues metió un gol maradoniano. Sí. Pero los dirigentes tenemos la obligación de no sacar conclusiones, creo yo, sobre la base de la foto fija, sino de analizar más elementos, ver trayectorias, no ir con las luces cortas, ver un poco más allá. Y entonces, bueno, en el ámbito de ese contexto de lo que es nuestra obligación, pues tomaremos una decisión al respecto. Ha sido un grandísimo jugador
que ha dado mucho para el club, lleva muchos años, pero bueno, también es cierto que el Atleti está en un proceso de rejuvenecimiento, de renovación de sus estructuras y también de su equipo. En los próximos días se desvelará al final pues un poco cuál va a ser el futuro de ese grandísimo jugador. ¿No podría haber sido más grande si hubiera tenido un comportamiento más... Bueno, eso no lo sé. Desordenado. Yo creo que al final la historia de cada uno fundamentalmente la escribe cada uno, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final pues ahí está su trayectoria con momentos muy brillantes y algún otro momento pues no tanto, pero bueno, al final eso en la vida de los deportistas es muy habitual, es muy difícil tener un nivel altísimo en todo momento. Pero como digo, yo creo que en las próximas fechas se desvelará el futuro de ese jugador. Roberto Gómez, de Marca, quiere saber qué opina de la convocatoria de Llorente y Javi Martínez por parte de Vicente del Bosque y le pide que le diga a Florentino Pérez cuánto cuesta Javi Martínez. No, vamos a ver, empezando por la primera cuestión. Claro, nosotros como club y como club formador pues nos enorgullece efectivamente esa convocatoria. ¿Por qué? Porque eso significa que se está trabajando bien en el club y al final este es efectivamente el del Atleti, el de todos los clubes, son proyectos colectivos pero que se basan en las aportaciones personales de determinados de sus jugadores y en este caso el que 2 jugadores de nuestra primera plantilla otra vez estén seleccionados para una lista de un mundial, pues efectivamente a nosotros pues como club nos demuestra que estamos trabajando en el buen sentido. Yo lo enmarcaría en lo que ha sido efectivamente este año el gran número de convocatorias que hemos tenido de jugadores nuestros para selecciones inferiores. Es decir, que eso es la culminación de un trabajo que se está haciendo con sistemática. Por aquí está Javo Irureta, que es el responsable del tema, que se está haciendo con sistemática, con tesón, con mucha entrega y con mucho esfuerzo. Y en la medida que hay resultados, pues lógicamente como el Atleti, como club, como organización, estamos absolutamente satisfechos. Respecto al otro tema, ya sabe perfectamente el presidente que Javi Martínez es un jugador que va a seguir vinculado al Atleti durante muchos años. Y ahora Leire Gondra de ella quiere hacer una pregunta in person. Es que, ¿se me oye? Vale. Es que no sé si he sido capaz de poder plantear las 3 preguntas que le quiero hacer a García Macua en el papel. Bueno, lo primero, Egunon, y por una parte, aunque bueno, ya hemos tocado los temas, pues se habla de que ha habido ofertas por Javi Martínez, de Real Madrid, del Chelsea, entonces a ver si el presidente estaría dispuesto a escuchar esas ofertas. Por otra parte, con el tema de Yeste, ya nos ha dicho que dentro de unos días sabremos algo, por lo tanto, de ahí deduzco que ya se han retomado las negociaciones con respecto a la renovación del contrato, que al parecer estaban paradas. Y por otra parte, a ver si tiene la intención el Atleti de seguir adelante con su denuncia contra el Mallorca. Es que ricasco. No, vamos a ver, por aclarar las cosas, nosotros no hemos denunciado al Mallorca ante ninguna instancia. Nosotros hemos reclamado, hemos demandado el pago de unas cantidades adeudadas, sin ulterior consecuencia. Mire, respecto a las ofertas, que nosotros estamos en un proyecto en el que estamos comprometidos con asentar un equipo joven y competitivo, porque sabemos, y ese es el compromiso de esta Junta Directiva, nosotros no tenemos intención de desprendernos de ningún jugador nuestro. Nosotros sabemos que junto a una estructura saneada económica que nos permita efectivamente ofrecer buenos contratos y además de los contratos que se cobran, que efectivamente en el fútbol español no todos los clubes pueden decirlo, nuestros contratos, nuestros jugadores los cobran en la fecha comprometida. Uno de los máximos, por decir así, elementos de atracción de esos jugadores hacia y de jugadores valiosos de nuestro entorno, que entran dentro de nuestra filosofía hacia nuestro proyecto, es que nuestro proyecto les dé oportunidades, por ejemplo, de ser internacionales, como estos 2 muchachos que hemos hablado, a estar compitiendo por cosas importantes. Y yo creo que en ese camino estamos. Y en ese camino, eso es una espiral en la que tenemos que tener una estructura económica cada vez más eficaz, más saneada, mejor gestionada,
y tenemos que tener, eso nos provoca resultados deportivos que a su vez nos generan cada vez mejores resultados económicos, y entonces en esa espiral sería darle quebrarla en alguna medida si ahora empezamos con una política de venta de jugadores en la que, insisto, no está en la intención ni en la voluntad de la Junta Directiva, y es un compromiso que asumimos formalmente sin ningún tipo de problema. Y la última pregunta la quiere hacer el maestro Gabilondo. No, yo quería preguntar por la televisión. Hablando de la viabilidad de los proyectos y sabiendo que la televisión pues comporta una parte significativa de los presupuestos, como sé que ahora están librando una determinada pelea para ver cómo se establecen las distribuciones, quería que nos contara en qué punto está esto. Siempre ha habido una gran dificultad, dada la arrolladora fuerza de atractivo que tiene para las audiencias, por ejemplo, pues el Real Madrid o el Barcelona, las diferencias de atractivo que ofrecen los demás clubes. Siempre ha sido muy difícil saber cómo estructurar los repartos, y ahora he visto que están haciendo una especie de paquete, 10 equipos de primera división, para aislarse de otros de la primera y otros de la segunda. Quisiera saber cómo concibe el presidente del Atleti el reparto de una partida tan significativa para los presupuestos como es la partida de televisión. Sí, y perdona, Iñaki, que te enmiende, al final no es un planteamiento el que hay de separar 10 equipos del resto, no, sino articular de una manera mucho más racional lo que es una liga que engloba ahora la primera y la segunda división, que no ocurre pues en Inglaterra ni en Italia, que han sabido efectivamente dar ese paso desde el consenso, como tendríamos que hacerlo aquí, y desde la solidaridad entre todos. Yo creo que ahí pueden existir distintos modelos de organización. También soy de los que cree que los derechos son individuales de cada club, y entonces su colectivización, bueno, pues tiene serios problemas si no se cuenta con la voluntad de los mismos. Yo creo que lo primero es organizar de una forma racional la liga, autoorganizarnos los clubs, a partir de ahí establecer mecanismos que nos permita rentabilizar al máximo lo que es esa posición, bueno, es lo que es el producto que tenemos, que son los derechos de retransmisión, y a continuación efectivamente realizar un reparto en el que efectivamente se reconozca ese papel, y yo creo que ellos están dispuestos, así lo han expuesto expresamente, de los supergrandes, y el resto de clubs también un poco estratificados en función de nuestra realidad. Pero lo primero es que nosotros nos autoorganicemos, que nos dotemos de normas claras y responsables de gestión, y a partir de ahí tener una interlocución clara con las plataformas, tratar de, lógicamente, como en cualquier mercado, de rentabilizar al máximo nuestro producto, y sobre la base de criterios de responsabilidad y solidaridad y de reconocimiento del estatus de cada uno, hacer un reparto razonable y equitativo. Pero para llegar ahí, yo creo que tenemos muchos pasos que dar los clubes en cuanto a la autoorganización y en cuanto a la autorregulación. Es mi opinión. No quería terminar, desde luego, en la Villa de Madrid sin desear a un exfilial nuestro, el Atlético de Madrid, pues éxito clamoroso mañana en su final de Hamburgo. Pues nada más, despide el acto en nombre de los patrocinadores don Manuel Barbón. Sí, en primer lugar, dar a todos ustedes las gracias por asistir a este acto y felicitar a don Fernando García Macua por su intervención y desearle muchos éxitos y mucha suerte al frente de un equipo tan emblemático como el Athletic Bilbao. Gracias. Sí.